Ya, ¿Cuándo no, Pollo, menos. Sí, buenas tardes. Hoy domingo 28 de julio, me presento para hacer mi tarea en los modelos atómicos de diferentes, bueno, la tarea de hoy. Mi nombre es Román Rojas Pérez, del grupo M14C3, G de gato, primero quinto, guión 0, séptimo 0. Mi facilitador es la licenciada Brenda Elizabeth Palomares Jiménez. Hoy vamos a platicar un poquito de lo que son los modelos atómicos de Dalton. Haciendo mi tarea hoy domingo, en el modelo de Dalton, el modelo atómico de Dalton representa el átomo como la partícula más pequeña e indivisible de la materia. John Dalton en 1766 y 1844 propuso que los átomos eran los bloques de construcción básicos de la materia y los representaba como esferas sólidas. La idea de que la materia estaba compuesta de partículas pequeñísimas que ya no se podían dividir fue considerada inicialmente en el siglo V a.C. por Demócrito. Sin embargo, pasaron más de 20 siglos para que la noción del átomo fuera captada. Dalton realizó la primera presentación científica del átomo en 1808. Posteriormente, este modelo atómico fue desplazado al avanzar el conocimiento y la tecnología. Vamos a hablar un poquito de lo que es los postulados de la teoría atómica de Dalton. Los postulados de la teoría atómica de Dalton se infieren de sus trabajos de investigación sobre el átomo. A continuación, te explicamos cada una de sus proposiciones. Cada elemento está compuesto de partículas diminutas llamadas átomos. La mejor forma de explicar el comportamiento de los gases según Dalton era asumiendo que los elementos estaban compuestos por átomos. Los átomos de un elemento son iguales. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Dalton pensó que los átomos de un elemento eran iguales y que cada elemento debía tener sus propios átomos. Por ejemplo, el hierro tenía átomos propios del hierro, que eran diferentes de los átomos del elemento plata. Tal como estas bolitas de cristal, todos los átomos de un elemento, según Dalton, son iguales. Los compuestos químicos se forman cuando los átomos se combinan. Un átomo de una sustancia X se combina con un átomo de la sustancia Y para formar el compuesto XY. En el caso del monóxido de carbono CO, un átomo de carbono C se combina con un átomo de oxígeno O. a continuación, vamos a ver otro modelo atómico. Vamos a ver otro modelo atómico de Thomson. Trabajando ese. Y ya lee lo que sigue. Modelo atómico de Thomson. José Thomson, 18 de diciembre de 1856, 27 de julio de 1844, también conocido como el modelo pudín con pasas, desarrollado en 1904. Sir Joseph John Thomson fue un científico británico que descubrió la primera partícula subatómica, el electrón. J.J. Thomson descubrió partículas cargadas negativamente mediante un experimento de tubo de rayos catódicos en el año 1897. Como consecuencia de este descubrimiento y considerando que aún no se tenía evidencia del núcleo de átomo, Thomson pensó que los electrones se encontraban inmersos en una sustancia de carga positiva que contrarrestaba la carga negativa de los electrones. Ya que los átomos tienen carga neutral,
algo semejante a tener una gelatina con pasas flotando adentro. Por este motivo, a su modelo atómico se le conoció como el modelo del pudín con pasas. En este modelo, Thomson aún llamaba a los electrones corpúsculos y consideraba que estaba dispuesto en forma no aleatoria en anillos giratorios. Sin embargo, la parte positiva permanecía en forma indefinida. Como podrán ver los ejemplos aquí en la computadora, se le puso el signo de menos y aquí está la forma del pudín con pasas, o sea, el dibujo pudín con pasas, por eso es que lo catalogaron de esa forma. Este modelo, creado en 1904, nunca tuvo una aceptación académica generalizada y fue rápidamente descartado cuando en 1904 Heyer y Marcel hicieron el experimento de la lámina de oro. En este experimento, estos científicos, también residentes de la Universidad de Manchester y discípulos de Ernest Rutherford, hicieron pasar un haz de partículas alfa de hielo a través de una lámina de oro. Las partículas alfa son iones de un elemento, o sea, núcleos sin electrones y por lo tanto con carga positiva. El resultado fue que esta haz se dispersaba al pasar por la lámina de oro, lo que hacía concluir que debía haber un núcleo con fuerte carga positiva que desviaba el haz. En el modelo atómico de Thomson, la carga positiva estaba distribuida en la gelatina, que contenía los electrones, por lo que una haz de iones debería pasar a través del átomo en ese modelo. El descubrimiento del electrón también contravenía a una parte del modelo atómico de Dalton, que consideraba que el átomo era indivisible, lo que impulsó a Thomson en pensar en el modelo del pudín de ciruelas. Características del modelo atómico de Thomson. 1. Un átomo se asemeja a una esfera con materia de carga positiva y con electrones, partículas cargadas negativamente presentes dentro de la esfera. 2. La carga positiva y negativa es igual en magnitud y, por lo tanto, un átomo no tiene carga en su conjunto y es eléctricamente neutrón. 3. Para tener átomos con carga neutra, los electrones deberían estar inmersos en una sustancia con carga positiva. 4. Aunque no era parte explícita del modelo, este modelo no tenía núcleo atómico. Al crear este modelo, Thomson abandonó su hipótesis anterior de átomo nuclear, en la que los átomos estaban compuestos de vórtices inmateriales. Como científico consumado, Thomson creó su modelo atómico basado en las evidencias experimentales conocidas en su tiempo. A pesar de que el modelo atómico de Thomson era inexacto, sentó las bases para los modelos posteriores más exitosos. Incluso condujo experimentos que, pese a que demostraron su inexactitud, llevaron a nuevas conclusiones. Modelo de átomo Rutherford. Cámbiale. Cambia tu dibujo a Rutherford. Este, ¿no? Ajá. A ver, ahí dice. Sí, Rutherford. Ajá, ahí abajo dice las fichas. Como podrán ver en las imágenes, modelo de Rutherford. Para Ernest Rutherford, el átomo era un sistema planetario de electrones girando alrededor de un núcleo atómico pesado y con carga eléctrica positiva. El modelo atómico de Rutherford puede resumirse de la siguiente manera. El átomo posee un núcleo central pequeño con carga eléctrica positiva que contiene casi toda la masa del átomo. Los electrones giran
a grandes distancias alrededor del núcleo en órbitas circulares. La suma de las cargas eléctricas negativas de los electrones debe ser igual a la carga positiva del núcleo, ya que el átomo es eléctricamente neutro. Rutherford no solo dio una idea de cómo estaba organizado un átomo, sino que también calculó cuidadosamente su tamaño, un diámetro del orden de 10 menos 10 a la menos 10, y el de su núcleo, un diámetro del orden de 10 a la menos 14. El hecho de que el núcleo tenga un diámetro unas 10.000 veces menor que el átomo supone una gran cantidad de espacio vacío en la organización atómica de la materia. Para analizar cuál era la estructura del átomo, Rutherford diseñó un experimento. El experimento consistía en bombardear una fina lámina de oro con partículas alfa, núcleos de hielo. De ser correcto el modelo atómico de Thomson, el haz de partículas debería atravesar la lámina sin sufrir desviaciones significativas a su trayectoria. Rutherford observó que en un alto porcentaje de partículas atravesaban la lámina sin sufrir una desviación apreciable, pero un cierto número de ellas era desviado significativamente. A veces bajo ángulos de difusión mayores de 90 grados, tales desviaciones no podían ocurrir sin el modelo de Thomson fuese correcto. Modelo atómico según Niels Bohr. Según Bohr, los electrones de un átomo Cambia todo allá. Sí. Modelo Bohr. Es ese. Modelo atómico según Niels Bohr. Según Bohr, los electrones de un átomo solamente pueden estar en órbitas determinadas. Niels Bohr fue un físico danés que después de finalizar su doctorado comenzó a trabajar en el equipo de Rutherford en los laboratorios Cavendish de Cambridge. Lo original de la teoría de Bohr es que afirma, punto A, que los electrones solamente pueden estar en órbitas fijas muy determinadas, negando todas las demás. Punto B, que en cada una de estas órbitas los electrones tienen asociada una determinada energía, que es mayor en las órbitas más externas. Punto C, que los electrones no irradian energía al girar